Hoy, el nombre de Andy López Beltrán está en boca de todos. Andrés López Beltrán. Andy López Beltrán. Andy. De Andrés Manuel López Beltrán. Andrés Manuel, chico, que yo le digo. Pero hace unos años, nadie hablaba de él. Nadie mencionaba su nombre. Era el poder en la sombra, que definía candidaturas, que era interlocutor de grandes empresarios, representante del papá en el diálogo con gobiernos extranjeros. Pero nada se decía sobre cómo fue tejiendo una red de amigos dentro y fuera del gobierno. Los amigos de adentro ocuparon posiciones clave y desde ahí les daban los contratos a los amigos de afuera. Y así, sin que nadie dijera su nombre, Andy López Beltrán se convirtió en el poderoso heredero del imperio político de su padre, el hijo intocable. La red de corrupción. Sí, es que esa madre es lo de nosotros. Cuando su papá ganó la elección presidencial en 2018, Andrés Manuel López Beltrán tuvo la mayor responsabilidad política encomendada hasta entonces: operar la estructura electoral de Morena en la Ciudad de México y en el Estado de México. Morena arrasó. Y desde ese momento, Andy consolidó una posición privilegiada como gestor y emisario del candidato ganador y próximo presidente de México, su papá, Andrés Manuel López Obrador. En los primeros años del sexenio, con todos los reflectores enfocados en Palacio Nacional, Andy se dedicó a operar en los pasillos y oficinas federales. Colocó a una serie de amigos en puestos clave del gobierno para hacer negocios y asignar contratos. Todos a las órdenes de Andy. No era lo que había prometido el papá desde el momento en que tomó posesión. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Ni en sus compromisos en el Zócalo en su primer día como presidente. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. No era lo que repetía en sus declaraciones. No tengo para asuntos públicos, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo nueras, no tengo familia para asuntos públicos. En la realidad, el poder de los hijos de López Obrador fue creciendo exponencialmente, sin vigilancia, sin escrutinio, sin rendición de cuentas. El miedo al presidente más poderoso y vengativo de la historia convirtió el tema de los hijos en un tema prohibido. Eso empezó a cambiar el 27 de enero de 2022. Es la casa de la esquina. Un terreno de unos 2.500 metros cuadrados en la zona privada más exclusiva del fraccionamiento Jacobs Reserve en Conroe, Texas, a las afueras de Houston. Latinos y mexicanos contra la corrupción revelamos la casa gris de José Ramón López Beltrán. Un hijo de López Obrador era el centro de un claro conflicto de interés. El presidente reaccionó con furia. De la defensa de su hijo: En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se les da contrato a ningún recomendado. pasó al brutal ataque contra quienes revelamos el inicio de la historia de unos hijos que vivían como millonarios haciéndose pasar por pobres, que no podían explicar con sus ingresos la vida de lujos que llevaban. Pero José Ramón no era Andy. Nosotros lo sabíamos. José Ramón era el más torpe de los hermanos, el que dejaba más huellas, el que nos resultó más fácil detectar y exhibir. Pero sabíamos que el más poderoso era Andy. También era el que cubría mejor su rastro. Su poder e influencia eran cada vez mayores dentro del gobierno y en Palacio Nacional.
Funcionarios de primer nivel y secretarios de Estado ya conocían sus tentáculos y qué negocios controlaba. Año y medio después de la Casa Gris, el 2 de mayo de 2023, los reflectores finalmente llegaron a Andy. Los amigos de Andrés López Beltrán han ganado más de 100 millones de pesos del erario a través de una red de empresas dirigidas por prestanombres y socios. En Latinos presentamos el reportaje Los Nuevos Ricos de la 4T. Documentamos cómo un grupo de amigos de Andy López Beltrán se quedó con el negocio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una de las decisiones más controversiales del gobierno del papá. También fueron beneficiados con obras emblemáticas de la SEDATU por las que recibieron más de 100 millones de pesos. ¿Qué dijo López Obrador? Aceptó que los amigos de su hijo habían recibido contratos del gobierno y lo minimizó. Pues sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver. Nada. No hay ningún problema. Que porque el primo del amigo de la hermana, que es amiga de Andrés, ¿no? Y soltó lo que se convertiría en un clásico. Mis hijos no son corruptos. Pero el reportaje de los nuevos ricos de la 4T era solo la punta del iceberg. Bajo el agua yacía la red de corrupción más grande del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2023, en Latinos lanzamos la primera entrega de un serial de notas que llamamos El Clan, la red de corrupción de los hijos de López Obrador, con sus amigos de toda la vida, para quedarse con miles y miles de millones de pesos en contratos del gobierno. Son 15 reportajes del Clan desde diciembre de 2023, producidos por el equipo de investigación de Latinos. Hemos escuchado decenas de horas de confesiones en llamadas telefónicas de personajes como Amílcar Olán, amigo íntimo de la familia presidencial, designado por los hijos de López Obrador para articular la red de negocios y de tráfico de influencias. Amílcar Olán es el operador financiero del Clan, una figura clave, y sus conversaciones telefónicas fueron brutalmente reveladoras. En Latinos verificamos cada grabación publicada para establecer la autenticidad de quienes intervienen. Después, con base en lo que conversaban los miembros del Clan, buscamos y obtuvimos los documentos en registros públicos, plataformas de transparencia y bases de datos abiertos para probar que, en efecto, lo que decían por teléfono había sucedido en la vida real. Y sí, sucedió. Cada confesión de Amílcar estaba registrada en documentos, en contratos de obras de gobierno, en fotografías. Los tentáculos del Clan estaban por todos lados en la administración de Andrés Manuel López Obrador. En el transporte, trituración y venta de balasto, la piedra que está debajo de las vías del Tren Maya y del Tren Interoceánico, más de 10,000 millones de pesos. En los contratos de la refinería de Dos Bocas y con Petróleos Mexicanos, más de 30,000 millones de pesos. En la venta de medicinas a gobiernos estatales, al INSABI y al Seguro Social, más de 600 millones de pesos. En obras del Ejército y la Marina, así como en asignaciones de los polos del bienestar, más de 300 millones de pesos. En las conversaciones escuchamos intercambios de todo tipo, desde flagrantes actos de corrupción con militares. Lánzate tú de una vez a negociar el precio con el cliente y el flete. Pero más que nada, para que sienten a ese cabrón y qué porcentaje darle a él. Hasta órdenes de mover millones en efectivo. Todo me lo mandaba para acá, pues, para pagarlo en cash. Desde itinerarios de viaje en vuelos privados. Sí, pues que pedir el avión, esto, el otro. Hasta la gran vida en restaurantes de lujo. Te voy camino aquí al Hunan de Lomas. Desde conciertos de Michael Bublé. Iba yo a lo de Michael Bublé en la noche, porque invité a unas personas con las que hago negocios y a otras gentes que trabajan ahí en el gobierno. Hasta los regateos por un reloj de segunda mano que compró por $1,5 millones de pesos en Suiza. Es que está baratón el reloj, güey.
Ese reloj cuesta 2 millones de pesos. No, literal, en México lo puedo vender hasta 2,5 millones. Escuchamos cómo el dinero llegó en abundancia y el clan buscó dispersarlo en inversiones inmobiliarias, financieras, petroleras, mineras, de todo tipo. Los audios revelan sus pactos y la impunidad con la que se han movido. La red de corrupción. Sí, es que esa madre es lo de nosotros. Esta semana, las grabaciones revelaron algo más profundo, algo más grave. Presentamos nuevos audios de la operación conjunta del clan con el crimen organizado. En específico, con un líder del cártel Jalisco Nueva Generación dedicado al tráfico de combustible y quien está en la mira del gobierno de Estados Unidos. Todo esto sucedió mientras el operador de confianza de Andy López Beltrán, el tabasqueño Amílcar Olán, presumía derecho de picaporte en Palacio Nacional, en los despachos de secretarios de Estado, en las oficinas del Seguro Social y la Secretaría de Salud, así como su cercanía con los empresarios y contratistas favoritos de López Obrador. Amílcar estaba religiosamente martes y miércoles en la Ciudad de México para reunirse con Andy. También había quedado de ver a Andy ahorita. ¿Y dónde te vas a quedar? No sé si con Andy o ahí en el DEPA. Con Bobby López Beltrán. Hace ratito que estaba yo con Bobby. Con el secretario particular de López Obrador, Daniel Asaf. Saliendo de Palacio Nacional, amor. Que vine aquí con el gallo. Con el general Gustavo Vallejo, el encargado de todas las obras del ejército. A eso nomás venía yo a Santa Lucía a ver lo del general Vallejo, un tema ahí. Con el que se convertiría en el gobernador de su estado, el estado del clan, Tabasco. Tengo que comer con Javier May porque tengo que seguir dominando el estado. Con el responsable de compras del INSABI y después director del IMSS Bienestar, Alejandro Calderón Alipi. Sí, ya Alejandro me había dicho Alipi. Para allá a su casa a cenar. Con el jefe del Seguro Social. Que vine aquí con Zoe, con Humberto Pedrero. Y con la que se convirtió en la secretaria anticorrupción de Claudia Sheinbaum, Raquel Buenrostro. Tuvo un amigo allá con esta Raquel Buenrostro. Y ya me dijeron, oye, pues vente para acá el miércoles, te espera la secretaria. Pero nada resultó tan emblemático como sus negocios en el Tren Maya. El 11 de marzo de 2024, publicamos el esquema de corrupción de El Clan en el Tren Maya. Su negocio era la piedra que va debajo de las vías, el balasto. Y para ganar más dinero, el balasto que entregaba el clan era de una calidad menor al que exigía el tren. Para que no los cacharan, los del clan sobornaron a los laboratorios para que los laboratorios no hicieran pruebas a miles y miles de sus metros cúbicos de la piedra, del balasto. Cada 3,000 metros cúbicos, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. Y sucedió. El Tren Maya se descarriló el 25 de marzo de 2024 y se volvió a descarrilar el 19 de agosto de 2025. Por fortuna nadie murió. Desgraciadamente no corrieron con la misma suerte los del tren interoceánico. El pasado 28 de diciembre, el interoceánico se descarriló y provocó la muerte de 14 pasajeros. En esa obra también hizo negocios la red de los hijos de López Obrador. En diversas entregas del clan, mostramos el papel central de Bobby López Beltrán en el Tren Maya y en el interoceánico. Bobby es el que me metió en este desmadre. El 5 de julio de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que habíamos revelado semanas atrás, que su hijo Bobby operó directamente en el tren interoceánico y que estaba metido en los proyectos ferroviarios de su gobierno. Gonzalo ha ayudado como honorífico el interoceánico. También López Obrador validó la autenticidad de las grabaciones telefónicas y los documentos que habíamos presentado. Aceptó que su hijo Gonzalo es Bobby, que a su mano derecha, Daniel Asaf, le decían el gallo, y que Amílcar Olán, el de las grabaciones, era amigo de sus hijos. Es la grabación, o sea, interviene en el teléfono, entonces dan a conocer un fragmento. Ya me dijo Andy, ya me dijo Bobby, que es mi otro hijo, que porque
en una llamada, ¿no? Voy a comer con el gallo. Ya le dije a Daniel, lo bueno es que no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. Un amigo de mis hijos o de uno de mis hijos tiene negocios, es proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato X. Y frente a todas estas pruebas, ¿qué dijo? Mis hijos no son corruptos. Al final del sexenio, ya con dinero y una estructura de incondicionales adentro del gobierno, Andy apuntó sus baterías a Morena y buscó asumirse como el nuevo López Obrador, como el único heredero legítimo del movimiento y de la figura de su papá. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no? Es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Con López Obrador escondido en su rancho de Palenque y con la venia de la presidenta Sheinbaum, Andy tomó el estandarte de la Cuarta Transformación y recorrió el país como secretario de organización de Morena. Mientras lo hacía, los señalamientos de corrupción en su contra se seguían acumulando. Su nombre apareció en el expediente de la red de huachicol fiscal en la Marina, considerado el acto de corrupción más grande de la historia de México. Ya no era una investigación periodística, era un expediente de la Fiscalía General de la República del propio gobierno federal de Morena. Mientras, Andy seguía dándose vida de millonario. Latinos lo exhibió en un hotel de lujo en Japón, acompañado de su amigo Daniel Asaf, exsecretario particular de López Obrador y miembro del clan. También saliendo de shopping en tiendas de alta gama en Tokio y hasta comprando arte de la connotada artista japonesa de talla internacional, Yayoi Kusama. Ese viaje de Andy a Japón coincidió con que uno de sus íntimos amigos, de los que ganaron millones en el gobierno de López Obrador, inauguró un negocio de hospedaje de lujo en Tokio. Andy renunció a su cargo en la dirigencia nacional del partido que fundó su papá, en el marco del estrepitoso fracaso en la elección local en Coahuila que él operó. Su fracaso. Dijo que se iba a Tabasco a hacer campaña para volverse diputado federal y tener fuero. Pasó de ser el centro de atención en Palacio Nacional a hacer giras en Tabasco para repartir periódicos de propaganda de Morena. La semana pasada, Estados Unidos le quitó la visa. No voy a dar entrevista ahorita, güey. Muchas gracias. Y mucho menos a ustedes.